Híjoles, nada más dije grabar sesión y ya se están yendo. Sí. Muy bien. ¿Sí se alcanza a ver toda la pantalla? Es que en otros cursos me dicen que se ve como recortada. No, no, sí se ve Sí, bien, sí, todo bien, se ok. ve completa. Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces, el día de hoy, bueno, la práctica que tendremos que revisar sería la determinación de mutágenos de muestras de origen ambiental a través del ensayo de Ames modificado, ¿no? Entonces, el objetivo académico de esta práctica es que el alumno emplee el ensayo de Ames modificado para determinar el potencial mutagénico de extractos de colillas de cigarro y de hollín, que en teoría era la muestra que se tenía que hacer la evaluación. Y el problema es determinar el potencial mutagénico de una mezcla compleja de compuestos orgánicos extraídos a través del material particulado, que está contenido en las colillas de cigarros y en el hollín de escape de los autos. Y esto en dependencia de su activación metabólica. Entonces, primeramente, vamos a hablar acerca de algunos conceptos que hemos revisado y que son complementarios. Por ejemplo, en la última sesión que revisamos, bueno, la sesión anterior, que la última fue la de planarias, pero en la sesión anterior, en la sesión anterior estábamos viendo principalmente el concepto de, mm, estábamos viendo los conceptos de citotoxicidad. Y entonces, en la parte de citotoxicidad, estábamos hablando que la citotoxicidad se encarga del daño que se genera a través de las células. Y este daño puede ser generalizado, puede no ser generalizado. Es decir, la citotoxicidad es cualquier cosa que pueda lesionar a las células, se considera como un agente citotóxico, ¿no? Entonces, recordemos que tenemos la toxicología desde el inicio y después a nivel celular tendríamos la citotoxicidad. De parte de la citotoxicidad tenemos la genotoxicidad, que está contenida en la parte de citotoxicidad. Genotoxicidad se hace referencia a material genético, ¿no? Entonces, esta genotoxicidad que está relacionada a este material genético puede convertirse en dos posibles caminos. Si algo puede ser heredable o estos elementos pueden ser no heredables. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algo heredable, quiere decir que vamos a transferir esa información a la siguiente progenie. Es decir, podemos tener un daño a nivel genético, pero este daño puede ser heredable a la siguiente progenie. Este daño heredable puede ser benéfico o puede ser perjudicial para las diferentes especies. Y cuando hablamos de estos daños heredables, estamos hablando de mutaciones, ¿no? Entonces, las mutaciones son cambios que se están generando a través del material genético. A través, por ejemplo, de la cultura popular y también a través de las películas que hemos estado expuestos en los últimos años, se asume que, por ejemplo, todas las mutaciones son cambios muy drásticos, ¿no? O sea, son cambios así que modifican el material genético y que generan habilidades extraordinarias para las personas. Las mutaciones son cambios que se van generando o alteraciones heredables que normalmente son muy pequeñitas y además de que tardan demasiado tiempo. Es decir, tiene que hacerse la transferencia y por lo menos esto tiene que mantenerse entre 3 y 4 progenies. Quiere decir que, por ejemplo, si tuviéramos una mutación nosotros actualmente, esta mutación tendría que haber venido desde nuestros bisabuelos. Entonces, para nosotros como seres humanos, las mutaciones son procesos de cambios muy lentos.
Porque, por ejemplo, para que nosotros pudiéramos ver esa mutación, pues tendrían que pasar más de 100 años para poder hacer la exploración. Entonces, las mutaciones lo que nos permiten es hacer cambios que tengamos dentro de nuestro organismo. E inclusive hay varios tipos de mutaciones que se están expresando principalmente a través de los fenotipos, es decir, cómo se van codificando algunas características muy particulares de nosotros. Entonces, por ejemplo, de las mutaciones que hemos recibido de manera constante, que a lo mejor no estamos tan presentes de que son mutaciones o que son cambios hereditables, o por ejemplo, restos evolutivos, tenemos de entrada las muelas de juicio, ¿no? Las muelas de juicio son vestigios evolutivos que tenemos nosotros de nuestros antecesores homínidos. Antes, por ejemplo, durante la parte de la prehistoria y la parte de los inicios de la humanidad, la alimentación se basaba principalmente en carne cruda o en alimentos que fueran mucho más difíciles de digerir. Entonces necesitábamos mayor fortaleza en la mandíbula para poder hacer la digestión de estos alimentos. Entonces, los molares o los cuartos, terceros molares que tenemos, que son las muelas del juicio, nos permitían ayudar directamente a digerir esa parte de los alimentos. Entonces, actualmente ahorita, como nuestra dieta se ha vuelto más blanda y tenemos, por ejemplo, normalmente los alimentos son mucho más fáciles de procesar, mucho más fáciles de comer, técnicamente nuestra quijada se ha empezado a hacer más pequeñita. Y entonces el problema es que las muelas ya no caben, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, les han quitado muelas del juicio, pues sabrán exactamente cuál es el dolor, cuál es la sensación y también lo incómodo que puede ser tener que hacer la remoción de las cuatro muelas del juicio. Entonces, ese sería, por ejemplo, un vestigio genético. Asociado con eso también, por ejemplo, se hipotetiza que el apéndice también es un vestigio evolutivo. El apéndice, si no saben qué es, más que cuando se echa a perder, que es lo que genera así como daños bastante agresivos, perdón, maestro, por hacer referencia, el apéndice lo que funciona es una extensión directamente del intestino, ¿no? Entonces, originalmente se creía que esa región del apéndice se encargaba de hacer la digestión de principalmente material vegetal. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos enzimas que se encargan de la degradación de diferentes polímeros de la glucosa, como es la enzima betaglucosidasa, que se encarga, por ejemplo, de hacer la degradación de diferentes almidones. Sin embargo, por ejemplo, las hojas, el material vegetal y algunos polímeros que están en las plantas tienen una orientación con enlaces beta. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos digerir estos polímeros que tienen esta configuración beta. Por ejemplo, si ustedes comen un trocito de papel, así de papel de hoja de su cuaderno, ese papel, así como entra, va a salir de manera intacta, porque no tenemos manera de degradarlo. Entonces se creía que, por ejemplo, antes, como la dieta se basaba principalmente en hojas y las hojas están hechas de celulosa, teníamos enzimas que nos ayudaban a procesar este tipo de alimentos. Entonces, también se cree que eso, como ya nuestra dieta ya disminuyó en el consumo de hojas y material vegetal, también se ha ido como eliminando. Entonces, son ejemplos de, por ejemplo, que son este tipo de mutaciones que nosotros estamos viendo, que en este caso están detrimentando, por así decirlo, nuestra actividad. Sin embargo, pues está siendo adecuada con base a lo que estamos experimentando hoy en día. Entonces, son algunas cosas de las que vamos a hablar acerca de las mutaciones. Y después tenemos los efectos de tipo no heredables. En el caso de los efectos no heredables, vamos a tener daños que sean genotóxicos, que sí eventualmente puedan llegar a la muerte celular. Entonces va a ser un daño que va a estar atravesando a nivel genético, sin embargo, la célula no va a tener la capacidad para poder recuperarse, repararse de estos daños y entonces eventualmente vamos a llegar a la parte de muerte celular. Este tipo de daño lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablemos de la práctica de micronúcleos, porque aquí vamos a ver que casi la mayoría de los elementos no van a poder sobrevivir, o no van a garantizar la supervivencia de las células. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar principalmente acerca de estos mecanismos que son de características heredables. ¿Va que va? ¿Dudas hasta el momento?
No, profesor. No. ¿No? ¿Todo bien? No, Ah, profe. vale. Entonces, ¿cómo son este tipo de mutaciones? Pues podemos tener mutaciones puntuales que van a afectar directamente un gen, o vamos a tener mutaciones que son mucho más agresivas, como pueden ser a nivel cromosomal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mutaciones a nivel genéticos, pues pueden ser a través del cambio de la reorganización de diferentes genes, mientras que los cambios a nivel cromosomal van a generar cambios mucho más fuertes dentro del sistema. Ahorita vamos a hablar acerca de las mutaciones genéticas. Pero sobre las mutaciones cromosómicas, por ejemplo, tenemos cambios importantes como la trisomía del par 21, ¿no? Que también es conocida como síndrome de Down. Bueno, antes era ahorita ya nada más se está asociando como trisomía par 21. Antes, también se ha estado modificando cómo se hace la representación de esta enfermedad, pero vamos a considerarlo como trisomía del par 21. Entonces, en la trisomía del par 21 tenemos una alteración en el cromosoma número 21. Entonces, lo que se observa es que tenemos una generación adicional de un cromosoma extra, y si vemos, por ejemplo, las repercusiones que puede generar, pues son bastante agresivas. Por ejemplo, tenemos un detrimento de la calidad de vida de las personas. Las personas tienen, por ejemplo, las personas con trisomía par 21 tienen una dificultad para la neurogeneración. Entonces, las conexiones neuronales se ven detrimentadas en un porcentaje. También tenemos, por ejemplo, disminución de los sistemas de reparación a nivel cardiovascular. Entonces, las personas con trisomía par 21, ahorita ya se está haciendo mucho estudio para extender su tiempo de vida media, su tiempo de vida, perdón, pero normalmente las personas que padecían trisomía par 21 tenían una límite de edad aproximadamente entre los 30 a 40 años, más o menos. Después de esos, su vida se iba detrimentando y eventualmente morían principalmente de paros cardiovasculares. Sin embargo, ya ahorita, con algunos avances de la medicina y también con tratamientos constantes y además, con la, activación de ciertas actividades, la inclusión dentro de la sociedad, se ha podido extender este tiempo de vida hasta 50, 60 años aproximadamente. Entonces, podemos ver que son cambios un poquito importantes. Sin embargo, pues todo esto se debe a través de una alteración a nivel cromosómico. Ahora, dentro de los tipos de mutaciones, tenemos algunos ejemplos que son sustitución, inserción, deleción e inversión. Entonces, si se acuerdan, supongo que ya llevaron también la parte de genética. Entonces, nuestro sistema o la manera en cómo se está coordinado el organismo es que tenemos el DNA, el RNA y las proteínas, ¿no? Esto antes se le conocía como el dogma de la biología molecular. Sin embargo, pues ya se ha visto que se podemos revertir de aquí para acá. Entonces ya no es un dogma como tal. Pero si no se acuerdan exactamente qué hace cada una de estos elementos, el DNA, recordemos que es donde tenemos el almacenamiento de la información. El RNA lo que va a hacer es hacer esta conversión para poder trabajar de manera más puntual con ya sea la expresión de algún gen que eventualmente pueda convertirse en una proteína. Y eventualmente este mecanismo de transcripción lo que va a permitir es hacer, de traducción, perdón, lo que va a permitir es hacer la conversión de un material genético específicamente hacia proteínas. Entonces imagínense que el DNA, si lo vemos a nivel, o lo hacemos el similitud con los equipos actuales, imagínense que el DNA funciona como el disco duro de sus computadoras, ¿no? Entonces toda la información va a estar almacenada ahí. Entonces, el DNA se encarga del almacenamiento de toda la información codificada que le permite generar un nuevo organismo vivo, en este caso, toda la información nuestra particular, con sus mutaciones, con sus alteraciones genéticas, todo va a estar almacenado ahí. Cuando necesitamos sacar solamente un pedazo de la información, para no trabajar con toda esta información que está almacenada en el DNA,
vamos a sacar cachitos que pueden ser la expresión de genes. Entonces, los archivos individuales van a estar codificados en genes. Entonces, estos genes van a estar encargados de la expresión específica de una proteína en particular. Entonces, imagínense que estos genes serían como sus archivitos, ¿no? Entonces, cada archivo, dependiendo qué es lo que necesiten, van a buscar exactamente cuál es ese archivo que necesitan para poder trabajar con él. Entonces, para poder trabajarlo y para poder modificarlo, el material genético lo convierten a RNA, principalmente RNA mensajero, ¿no? No nos vamos a meter con los de transferencia ni con los de interferencia porque esos tienen otras connotaciones dentro del proceso de traducción. Pero lo que nos interesa ahorita es el mensajero, ¿no? El RNA mensajero es el que nos va a permitir, mira, puedes trabajar con esto para eventualmente traducirlo en proteínas. Ahora, ¿qué lenguaje ocupa las células? Esto, principalmente para convertir de RNA mensajero a proteínas, utiliza un lenguaje que es a través de codones. Los codones son tres bases púricas o pirimídicas que permiten la conversión de un aminoácido. Entonces, por ejemplo, bueno, si me pueden ayudar, ¿cuál sería el codón? Busquen así, codón para la tirosina. Así busquen así rápidamente, codón para tirosina y díganme las tres bases púricas y pirimídicas que permiten la codificación para esta tirosina. Es el codón UAC y UAU. Ok, ahora, nada más uno último más. Denme para ¿cuál sería otro? Para la serina. AGU, AGC. AGC y el otro, perdón. AGU. AGU, gracias. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo una cadena de DNA, y supongamos, bueno, en este caso es RNA porque tenemos aquí el uracilo. Entonces supongamos que yo tengo mi cadena de A, de, bueno, A, U, G, U, A, U, A, G, C y aquí U, U, U. Supongamos que tengo esto, ¿no? Pues quiere decir que cuando la transcriptasa o la parte de los ribosomas vayan detectando esta secuencia, esto lo van a empezar a convertir en aminoácidos. Entonces, cuando lean esta cadena de lectura, van a decir, ah, mira, esta corresponde a una tirosina. Entonces aquí esto yo lo voy a convertir en tirosina. Y luego tenemos esta cadena que es AGC. Entonces dice, ah, ok, esto va a codificar para una serina, ¿no? Entonces, de esta manera, cada tres bases lo que va a hacer es que nos va a codificar para un tipo de aminoácidos. ¿Qué es lo que podemos ver? Que estas secuencias no son únicas, es decir, para poder codificar tirosina podemos utilizar esta secuencia de 3 o esta secuencia de 3. Quiere decir que cuando tengamos la lectura vamos a poder hacer la codificación. ¿Cómo sabe cuál va a ser la cadena de lectura? Es decir, ¿cómo sabe la célula? Sí leer, por ejemplo, tomar esta como 1, 2, 3, o por ejemplo, tomar esta como 1, 2, 3. Porque si tenemos, por ejemplo, la sección de arriba, tenemos UGU, que esto ya codificaría para otro aminoácido, ¿no? Entonces, ¿cómo es lo que le hace? Pues a través de los codones de inicio. Los codones de inicio ya que lo vean un poquito más específico en genética, van a ser secuencias que normalmente son repetidos de algún tipo de base púrica o pirimídica, que van a permitir indicar en qué momento se va a empezar a hacer la cadena de lectura.
Entonces, siempre que por ejemplo, se codifique para un gen, se va a tener este codón de inicio que nos va a decir, aquí tenemos que empezar a leer y de aquí nos vamos a continuar para hacer el proceso de codificación. ¿Ok? Entonces, me extendí un poquito en esta parte porque es necesario entender esto o para que les sea un poquito más fácil qué se refiere, por ejemplo, los diferentes tipos de mutaciones. Entonces, ya entendimos más o menos cómo funciona, ¿no? Entonces, necesitamos tres letras que nos van a codificar específicamente para un aminoácido. Ahora, las mutaciones lo que nos permiten es hacer cambios en esta secuencia de lectura. Entonces, tenemos tres casos. Bueno, tenemos sustitución. Bueno, vamos a hacer una. ¿No? Tenemos sustitución. Tenemos eliminación. Tenemos inversión y adición. Sí, no, no me faltaría nada. Inserción, sustitución, relación, inversión. Ok. Inserción. Bien. Entonces, como su nombre lo indica, cada una de estas van a generar un mecanismo particular en este tipo de mutaciones. Entonces, por ejemplo, la sustitución, como su nombre lo indica, es si tenemos, por ejemplo, A, U, C, la sustitución lo que va a permitir es hacer un cambio en las bases púricas. Entonces, puede ser, por ejemplo, que sea A, C, U, ¿no? Entonces, perdón, esa sería la inversión. Me distraje un poquito. Perdón, en la sustitución. Lo que vamos a hacer es un cambio de alguna de las bases. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí A y esta la vamos a cambiar por C y vamos a tener la C. Entonces, esto va a ser mi mecanismo de sustitución. Ahora bien, en el caso de eliminación, lo que vamos a tener es que vamos a tener, por ejemplo, A u C y vamos a hacer la eliminación de una de estas bases. Entonces, puede ser que se quede como A, C, ¿no? Y aquí a lo mejor vaya otra base adicional. En el caso de inversión, ahora sí es la primera que estaba explicando. Tenemos A U C y esto lo que nos va a permitir es el cambio de A C U. Y en el caso de inserción, tenemos igual esta secuencia A U C y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una adición en un punto adicional, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de mutaciones. ¿Qué consecuencias tienen cada una de ellas? Pues lo que van a hacer es que van a modificar la cadena de lectura. Por ejemplo, en cada uno de ellos podemos tener cambios principales en el tipo de aminoácidos que se van a expresar una vez que se codifique ese gen. Normalmente algunas pueden ser silenciosas, es decir, pueden ser mutaciones silentes. Por ejemplo, si se hace una cadena de inserción y a lo mejor se modifica el último aminoácido de una proteína, puede ser que no se modifique tanto la estructura funcional. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas mutaciones puntuales que el cambio en un solo aminoácido puede generar cambios importantes en la funcionalidad de la estructura de las proteínas. Entonces, este tipo de mutaciones pueden ocurrir por diferentes causas. Pueden ocurrir, por ejemplo, a través de procesos evolutivos durante, por ejemplo, el proceso de replicación. A la hora de hacer la replicación de una célula, puede ser que se equivoque la célula y a lo mejor omita la inserción de alguna de esas bases púricas, entonces se consideraría una mutación de eliminación. Puede ser que se equivoque y adicione una base adicional, como por ejemplo el caso de acá, ¿no? Que en lugar de meter solamente un uracilo, mete dos uracilos y entonces ya tenemos una inserción. Puede ser que se equivoque y esté invirtiendo una sobre otra.
Entonces son los diferentes tipos de mutaciones. Nosotros estamos expuestos a diferentes tipos de mutaciones constantemente. ¿Cuál va a ser la característica? Si estas mutaciones, número uno, van a ser heredables, es decir, son compatibles con la vida, porque si esas mutaciones que se generan no son compatibles con la vida, pues jamás van a poder expresarse en la progenie y no se consideraría una mutación. Sería más bien una muerte celular a través de daño genotóxico, es decir, a través de daño genético. Pero si esas mutaciones fueron heredándose de manera constante, entonces podemos empezar a observar ciertos cambios. Y estos cambios van a permitir hacer la codificación para diferentes tipos de proteínas o inclusive diferentes tipos de fenotipos, ¿no? Entonces, cada persona puede tener diferentes características que van a ser expresadas en sus organismos, dependiendo, ¿no? Si estas mutaciones pueden ser modificadas, ¿ok? Ahora también estas sustituciones pueden ser aquí, nada más te poner un ejemplo puntual, pero pueden estar pasando en varios casos. Entonces, dependiendo qué tan estresado esté nuestro organismo, podemos tener este tipo de mutaciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, ¿cómo podemos tener esta exposición a las mutaciones, ¿no? Porque normalmente se asocia que el primer caso es el caso más común donde podemos generar algún tipo de mutación, que es a través de la exposición de radiación, ¿no? Dependiendo del tipo de radiación, puede ser radiación ultravioleta, radiación de rayos gamma, radiación alfa. Entonces, podemos tener cambios de mutaciones, a partir, por ejemplo, de asolearnos. Es decir, simplemente si ustedes van a la playa o si ustedes, por ejemplo, ahorita que está nublado en la ciudad, si no se ponen protector solar y se quedan expuestos, en la intemperie, están recibiendo una gran cantidad de luz ultravioleta. Puede ser que no lo perciban en zona de calor porque estamos nublado, pero la radiación está permeando y estamos teniendo exposición a través de nuestra piel. Entonces, esa radiación puede generar cambios importantes. Por ejemplo, a nivel de la piel, podemos empezar a generar algunos compuestos como dímeros de timidina, que básicamente los dímeros de timidina son la formación de enlaces covalentes cuando tenemos dos timinas en una cadena de secuencia. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera a nivel de genes, supongamos tengo ATCG y tengo mi cadena complementaria TAGC, los dímeros de timidina lo que hacen es que se empiezan a formar enlaces covalentes entre timinas que estén cerquita. Entonces, esto va a estar presente a través de rayos ultravioleta. Entonces, si yo me expongo al sol y no tengo así un cuidado de usar algún tipo de protector solar, voy a poder formar estos dímeros. De hecho, hay pruebas, por ejemplo, que se hacen a través de un raspado celular en personas que se acaban de asolear y la cantidad de dímeros de timidina de personas que se van, por ejemplo, a la playa aumenta en un 60%, ¿no? Entonces, la exposición a luz ultravioleta por más de 3 horas en, por ejemplo, zonas más tropicales pueden incrementar hasta un 60% la formación de estos dímeros de timidina en principalmente la piel. No van a penetrar en órganos más profundos, solamente se van a quedar en la primera capa de la piel, pero estos elementos van a ser perceptibles en esta situación. Inclusive, por ejemplo, esta radiación puede generar toxicidad en las diferentes células, generando así, por ejemplo, el desprendimiento de las escamas. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando se asolean, lo que van a notar es que después de 3 días que están ahí en la playa, se van a empezar a pelar, ¿no? Entonces, lo que ustedes clásicamente ven así como trocitos blancos que ven en su piel, son células muertas que tuvieron demasiada exposición a la luz ultravioleta, no lograron reparar ese daño y eventualmente se murieron. Entonces, eso puede generar, por ejemplo, ahí ya no es un daño heredable porque técnicamente se están muriendo esas células. Entonces, digamos que ese sería como un primer caso de protección. Pero conforme vayamos incrementando esta presencia, podemos poner en mayor riesgo nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, algunos de los ejemplos. ¿Qué más podemos tener exposición? Pues a través, por ejemplo, de radiografías, estudios de tomografía, estudios de resonancia magnética nuclear.
Todos este tipo de estudios van a generar algún tipo de radiación electromagnética, radiación de rayos gamma, radiación de radiación beta. Entonces, todo este tipo de radiación también pueden generar cambios. Por eso, por ejemplo, la mayoría de los radiólogos tienen que tener tiempos de descanso en sus jornadas de trabajo para evitar la sobreexposición a este tipo de radiación. Entonces, los radiólogos normalmente trabajan 6 meses y descansan 6 meses. Entonces, eso les permite como hacer una recuperación para no estar expuestos tanto a este tipo de energía. Ahora bien, dicen, bueno, pues yo no me tomo tantas radiografías y pues yo casi no voy a lugares soleados. Entonces, yo podría estar seguro. La realidad es que no. Tenemos también varios elementos dentro de nuestra vida diaria que también van a incrementar la formación de estas especies, como pueden ser, por ejemplo, la presencia de químicos. Entonces, dentro de las muestras que les pedimos que trajeran, era colillas de cigarro y también algodón de hollín. Entonces, en el medio ambiente y más nosotros que estamos expuestos en una ciudad altamente poblada y altamente contaminada, tenemos exposición a todos estos componentes que se encuentran dispersos en el aire, ya sea a través de la combustión de combustibles por parte de los automóviles o todos los medios de transporte, y también, por ejemplo, por el consumo de tabaco o cualquier solución que pueda ser volátil. Inclusive también los vapes pueden generar estos tipos de moléculas que están presentes en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que la combustión de estos elementos van a generar cambios importantes dentro del sistema. Mm, ok, aquí pregunta Axel que sí, si se habla de radiación ionizante, forman parte de radiación alfa, beta y gamma. Sí, toda la radiación, dependiendo, obviamente hay radiación que es mucho más débil y casi no va a generar tantos problemas, pero principalmente radiación gamma y beta van a generar cambios importantes. La radiación alfa, pues normalmente es mucho más tóxica, pero también puede generar ahí cambios importantes. Ujú. Entonces puede ser, por ejemplo, por la parte de los cigarros. También por la parte de los alimentos. Todos los alimentos que consumimos pueden generar estos cambios o pueden generar estrés en las células que pueden llevar a condiciones mutagénicas. Por ejemplo, algunos elementos que se encuentran en los productos diarios que ya se está mitigando, pero muchos elementos que eran posiblemente mutagénicos, es el caso del bisfenol A, ¿no? Los BPAs. Entonces, el bisfenol A es un compuesto que se utiliza para la polimerización de plásticos. Tradicionalmente, donde se encontraba más, entonces, este compuesto, una de las características es que casi siempre se llega a integrar en la malla de los polímeros. Sin embargo, en condiciones de calor o en condiciones de luz ultravioleta, podemos hacer la separación de este tipo de compuestos. Entonces, ¿dónde lo encontramos más? Originalmente lo encontrábamos en todos los elementos que tenían PET, ¿no? El polietileno tereftalato, que se utiliza principalmente en los envases de refresco o en la mayoría de los envases de plástico que consumimos, se puede encontrar de bisfenol A. Normalmente no se va a encontrar o se va a encontrar en muy poquitas concentraciones cuando lo encontramos, digamos que se vaya solubilizando. Pero cuando sí se logra hacer la separación de este compuesto, cuando lo exponemos a luz ultravioleta. Entonces, por ejemplo, si ustedes son de los que acostumbran a abandonar su botellita de agua en su coche, lo dejan ahí todo el día y regresan en la tarde y se toman esa agüita, pues esa agua estuvo expuesta directamente a todos estos rayos ultravioleta y todo ese BPA se empezó a liberar y se empezó a solubilizar en su bebida. De igual manera pasa con los refrescos, de igual manera pasa, por ejemplo, con algunos componentes. Entonces, si tienen curiosidad, revisen sus diferentes termos o sus diferentes contenedores con los que tengan agua y van a ver que hay unas etiquetitas que dice BPA Free, ¿no? Entonces, varios ya contenedores están tratando de mitigar el uso de bisfenol A. Sin embargo, todavía hay varios compuestos que se derivan en la formación de estos plásticos que van a estar presentes en estas sustancias. También, por ejemplo, varios productos de higiene personal también van a poder tener la presencia de algunos fármacos, de algunos componentes mutagénicos.
Si bien pueden ser en menor concentración, hay algunos que sí pueden generar cambios de manera importante. Recordemos que estamos expuestos a diferentes tipos de componentes, diferentes tipos de genobióticos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven todos los componentes que están en sus productos, llámese, por ejemplo, si ustedes ven todos los componentes que tienen una crema rehidratante o, por ejemplo, algún tipo de maquillaje, van a encontrar una gran cantidad de sus compuestos. Algunos se les han hecho algunas pruebas toxicológicas de manera aguda. Sin embargo, varios de ellos no tienen tantas pruebas de manera crónica. Por ejemplo, los que se empezaron a ver que tenían problemas importantes y se detectaron hasta 30 años después de su uso, eran los parabenos. Entonces, los parabenos se utilizaban como agentes conservadores de varios cosméticos, principalmente, bueno, prácticamente todos los cosméticos y los artículos de higiene personal tenían parabenos. Entonces, por ejemplo, ahorita los mismos que generan estos daños, por ejemplo, las mismas industrias cosmetológicas ya están diciendo, no, ahora nuestros productos ya son libres de parabenos. Entonces ellos mismos mucho tiempo inculcaron el uso de este tipo de compuestos y ahorita ya están tratando de mitigarlos o tratar de ya no utilizarlos porque pues sí se vio que hay un daño importante por el uso constante. Entonces son varios ejemplos que podemos tener de la exposición de este tipo de elementos. Y también tenemos algunos agentes infecciosos, como puede ser, por ejemplo, el virus de papiloma humano y también la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, el virus de papiloma humano se ha visto que también puede desencadenar en la presencia de cáncer, principalmente en las mujeres. En el caso de las mujeres biológicas existe un riesgo mayor, aunque a través de los tratamientos actuales ya se está controlando la exposición de este tipo de virus de papiloma humano. En el caso de los hombres biológicos, se ha visto que el virus de papiloma humano puede ser un agente endógeno dentro del organismo y que no genera ningún tipo de riesgo a nivel de salud. Entonces, quien tiene más riesgo en este caso son las mujeres biológicas. Entonces, lo que se está invitando ahorita, por ejemplo, es que tanto hombres como mujeres tengan cuidados y mejoren su higiene íntima para prevenir el desarrollo de este virus de papiloma humano para que, si bien no sean portadores, también no permitan la transferencia y afectar a otro tipo de mujeres. Y en el caso de Helicobacter pylori, pues se ha visto que es una bacteria que se encuentra principalmente en el desarrollo de la gastritis o de la úlcera gástrica. Entonces, lo que se ha visto es que personas que padecen de gastritis por mucho tiempo pueden desencadenar en algún tipo de cáncer estomacal por la falta de la erradicación de esta bacteria. Entonces también son ejemplos de algunos elementos que pueden generar esta mutagénesis. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? No, Profe. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a aterrizar toda esta información que se ve un poquito compleja directamente a nuestra práctica? ¿Dónde está? Mm, Aquí. Entonces, uno de los principales problemas que se tiene para el estudio de la mutagénesis es que, como les decía, para poder identificar si un elemento puede generar una mutación, por lo menos a nivel de mamíferos tenemos que esperar mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que se hagan estudios, tal vez no en humanos, pero vamos a decir otros mamíferos cercanos, ¿no? Como perros y gatos. Entonces, el tiempo de crecimiento de cada una de las camadas puede ser aproximadamente entre 5 a 10 años, ¿no? Entonces, entre que la primera generación tiene su progenie, esa progenie crece, se vuelve a reproducir y vuelve a expresar, tendríamos que esperar más o menos como 3 años, entre 3 a 5 años entre cada generación, lo cual, pues extendería demasiado los tiempos de estudios, ¿no? Entonces, lo que se necesita, lo que se está intentando para identificar este tipo de cambios a nivel de mutágenos es utilizar especímenes que puedan reproducirse rápidamente. Y en ese sentido, quien nos puede ayudar fácilmente son las bacterias, ¿no? Pues, por ejemplo, las bacterias, específicamente, por ejemplo, Escherichia coli, tienen una tasa de replicación de 2 horas. Quiere decir que una bacteria en 2 horas ya son dos, ¿no?
Entonces, si lo vemos esto de manera exponencial, pues en 4 horas ya tenemos 4. Y así sucesivamente se va haciendo esta exploración geométrica. Entonces, eso nos ayuda a que, por ejemplo, podamos tener cultivos en poquito tiempo, prácticamente 24 horas, ya tengamos una nueva población o inclusive ya tengamos 3, 4 poblaciones adicionales. Eso nos ayuda bastante porque podemos experimentar, podemos visualizar si estos elementos van a poder ser heredables y eventualmente ser expresados dentro de estos especímenes. Entonces, el estudio de Ames se basa en utilizar una cepa que está modificada genéticamente para poder tener o para poder controlar este tipo de cambios. Entonces, ¿qué tipo de espécimen vamos a trabajar? Vamos a utilizar una especie de salmonela. La cepa específica es la TA95, ¿no? Entonces, esta cepa tiene diferentes características que las vamos a ver acá. Aquí no aparece la cepa que estamos utilizando, que es la TA95, pero tenemos a la TA97, que técnicamente es lo mismo, ¿no? Nada más que vamos a ver cambios importantes. Entonces, el término TA95 quiere decir que tenemos un cambio en el orden de secuencia, es decir, vamos a tener un cambio de una timina por una adenina en la posición 95. Ese es el término de la cepa TA95. Entonces es muy sencillito como identificar por qué se llama así. La TA97 pues va a ser igual un cambio de una timina por una adenosina en la posición 97. Y así con cada una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? La TA95? Se parece muchísimo a la TA97. Tiene una mutación puntual, es una mutación de sustitución. Entonces, estamos cambiando una base por otra en una posición específica. ¿Qué nos va a generar? Nos va a generar cambios bastante importantes. Primeramente, nos va a decir que es histidina negativa. ¿Qué quiere decir esto? Las bacterias son auxótrofas, quiere decir que van a poder sintetizar su propio alimento. Es decir, para poder sobrevivir, ellas pueden sintetizar la mayoría de los nutrientes necesarios para poder generar su desarrollo completo. Entonces, solamente necesitamos brindarles algunos bloques de construcción para que puedan generar todo su metabolismo completo. Dentro de estos aminoácidos que se necesitan son la histidina. Entonces, cuando se detecta que, por ejemplo, estas moléculas no se encuentran presentes, pues la bacteria no va a poder crecer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta modificación? Le estamos inhibiendo la capacidad de que pueda sintetizar sus elementos a través de la histidina, por eso se le denomina como histidina negativa. Es decir, si yo retiro esta histidina, voy a controlar que puedan hacer su crecimiento. Entonces, esa es la primera mutación que se viene aquí. Luego nos dice que tenemos la expresión de un gen, que es el FFA, que nos permite hacer cambios directamente en el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, véanlo como si fuera la membrana celular de la bacteria, ¿no? Entonces, esta mutación de FFA lo que hace es que si tenemos una bacteria, vamos a decir que este es su lipopolisacárido de manera normal, ¿no? Entonces, la que tenemos aquí en naranjita es como la bacteria tradicional. Y vean el grosor, sería la representación del lipopolisacárido. Con esta mutación, lo que va a pasar es que vamos a tener un adelgazamiento de este lipopolisacárido, básicamente como el grosor de esta línea. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo un compuesto, este compuesto va a ser mucho más fácil que permee al interior de esta bacteria. Si yo tengo un lipopolisacárido muy grande y le agrego, por ejemplo, mi compuesto, pues puede ser que este no entre al interior de la célula. Entonces, adelgazarlo me va a garantizar que la sustancia de estudio pueda permear para que yo pueda analizar si tiene o no actividad dentro de la bacteria.
Entonces, para eso es esta molécula. Luego tenemos esto, que es el VBRB y la PKM-101. Estos mecanismos se van a encargar de la reparación del DNA. Yo te voy a explicar un poquito más cómo funciona esta parte. Pero imagínense que se van a encargar principalmente de visualizar si existen daños o no en la cadena de lectura. Es decir, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es que tenemos una sustitución. Entonces, debe de haber mecanismos dentro de nuestro organismo que puedan detectar este tipo de errores y hacer la reparación. Porque eso también ya no se los mencioné. Nosotros tenemos mecanismos de reparación que nos van a permitir salvaguardar algún tipo de cambio si nosotros estamos expuestos a este tipo de mutaciones. Ahorita regresamos a este punto. Entonces, lo que estamos haciendo es mitigar o disminuir la capacidad de reparación de DNA, ¿no? Porque si estos sistemas de reparación están trabajando muy bien, pueden hacer la reparación rápida de esta mutación y entonces nuestro experimento no funcionaría. Entonces aquí lo que estamos haciendo es disminuir la capacidad de reparación del DNA. Y luego podemos utilizar diferentes tipos de antibióticos para identificar si podemos generar cambios o no. Entonces, para poder, por ejemplo, diferenciarlos si esta cepa en la que estamos trabajando es la adecuada o no, normalmente se adiciona un gen adicional que permita tener la resistencia a algún tipo de antibiótico. Entonces, digamos que tenemos todos estos elementos para poder hacer el cultivo de nuestra bacteria. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el medio que íbamos a trabajar, es un medio que tiene ampicilina, es un medio que no tiene histidina y tenemos nuestra cepa que es la TA95. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, voy a sembrar mi cultivito y esta ampicilina lo que me va a hacer es que voy a tratar de eliminar cualquier tipo de bacteria que venga por contaminación. Entonces, cualquier tipo de bacteria que se haya metido dentro de mi cepa o inclusive si mi cultivo original tiene alguna contaminación por una bacteria, una colonia, esta ampicilina me va a hacer que principalmente las bacterias que son resistentes a este antibiótico sí puedan crecer. Entonces, como un primer filtro para garantizar que nuestra cepa sí está presente en este cultivo bacteriano. Luego, le vamos a quitar la histidina, lo vamos a poner a trabajar. Entonces, si las bacterias no crecen, quiere decir que no tuvieron la capacidad para sobrevivir y entonces nuestra plaquita, si la tenemos aquí en el día cero, nuestra plaquita se va a quedar así, ¿no? Igualita, ¿no? Porque no tuvieron la capacidad de hacer un tipo de crecimiento. Y entonces eso vamos a tener en nuestro diferente medio. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas? No, profesor. ¿No? No. Ok. Mm, Perdón, yo sí. sí, adelante. ¿Para qué dijo que servía el VRB? Bueno, yo anoté que era para que permitiera el cambio, ¿no? O sea, poder hacer la mutación, pero no entendí bien. Ujú. Este es un mecanismo de reparación que tiene la bacteria. Entonces, esto luego también les llega un poquito de trabajo, les cuesta un poquito de trabajo como integrar, pero voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Las células tienen mecanismos que cuando detectan un error, lo van a reparar. Entonces, les voy a poner una analogía. Bueno, este es el mecanismo de cómo lo hace, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí mecanismos de reparación. Estas proteínas van a estar sensando la cadena de lectura y cuando logren detectar una lesión, van a tratar de hacer la reparación de este proceso. Es decir, van a detectar que esto no debe estar ahí y van a tratar de hacer la corrección. Entonces son varias proteínas que se encargan de hacer la reparación para que vean que, por ejemplo, al final quede como limpia o quede de manera adecuada este mecanismo de reparación de la bacteria. ¿Qué analogía yo les haría?
Imagínense que, por ejemplo, ustedes tienen un escrito, ¿no? Tienen su informe de toxicología, ¿no? Entonces, uno de sus compañeros se lo mandó. Y entonces, imagínense que uno de ustedes tiene TOC, ¿no? Entonces lo empieza a leer y empieza a detectar errores ortográficos. Y entonces dicen, ah, caray, ¿cómo que se le fue un error ortográfico en el título? Entonces empiezan a revisar un poquito más a detalle todo el contenido del texto. Y entonces empiezan a detectar todos estos errores ortográficos y los empiezan a corregir. Ese sería el mecanismo de la VBR. Entonces son proteínas que se van a encargar de ir viendo base por base a ver si hay un error ortográfico en cada una de esta cadena de lectura. Si detecta este error ortográfico, lo va a poder corregir. Ahora imagínense que, por ejemplo, este documento tiene demasiados errores. Entonces, ven que, por ejemplo, tiene faltas de ortografía, tiene integración de texto donde no va. Entonces, lo que hacen los mecanismos es que se desesperan y mandan a la destrucción a la célula. Entonces imagínense que es como ustedes ven un trabajo que está totalmente horrible y simplemente se lo regresan o lo rompen, ¿no? Porque no, o sea, dicen está demasiado feo como para poder hacer una corrección. Me voy a tardar demasiado tiempo en hacer la corrección porque tiene muchísimos errores. Entonces de eso se encargan los mecanismos de reparación. Ahora bien, esta bacteria tiene estos mecanismos de reparación mitigados. Entonces imagínense que el sistema de corrección no está funcionando. Entonces, de tal manera que estos errores pueden pasar o pueden no ser revisados. ¿Por qué nos interesa eso? Porque si estos mecanismos funcionaran bien, lo que van a hacer es que si tengo yo esta mutación, me la va a corregir. Y entonces todo mi experimento ya no va a funcionar. No sé si quedó un poquito más claro el funcionamiento de esto. Sí, ya, muchas gracias. ¿Se Sí, lo puedo repetir para ver si sí entendí? claro. Bueno, es un mecanismo de reparación para detectar los errores y así eliminarlos. Y si hay muchos errores, la van a eliminar. Ujú. Sí, muy Ok, bien. gracias. Sí, ok. Entonces, así es. Estas son las características que tiene mi bacteria. Ahora, ¿cómo yo voy a poder determinar si hay una mutación o no? Entonces, ¿cómo voy a poder identificar si mis compuestos pueden generar ciertas mutaciones o no dentro del sistema? Déjenme ver si tengo... No, no, no los tengo. No sonó mi alarma para... A lo mejor la pusiste a las 9 de la noche. Sí, pues sí. Tienen por ahí un micrófono abierto. Mm, a ver, déjenme ver si tengo... Ok, entonces, por ejemplo, dentro de sus muestras tenemos diferentes compuestos que están derivados por parte de la combustión. Mm, ok. Este, entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, diferentes compuestos que van a estar presentes en las muestras. Este tipo de compuestos se llaman compuestos poliaromáticos. Son compuestos poliaromáticos
cíclicos. Entonces, principalmente son derivados del benceno. Entonces, son como diferentes anillitos que están pegaditos unos con otros: benceno, antraceno, fenantreno. Entonces, cada uno de ellos van a permitir hacer cambios importantes dentro del sistema. ¿Qué características tienen este tipo de elementos? Principalmente lo que se llega a observar es que tienen alteraciones que pueden ser metabolizadas dentro del organismo, que pueden generar, como su nombre lo dice, mecanismos de alquilación. Entonces, por ejemplo, la mayoría de estos compuestos van a ser oxidados principalmente a través de un sistema de enzimas, que son los citocromos. Específicamente el citocromo P450. Y ustedes ya habrán visto en sus cursos de teoría que tenemos una gran variedad de citocromos, ¿no? Citocromos 1A2, citocromos A21, tenemos citocromo 2A2. Entonces tenemos una gran variedad de citocromos que se van a encargar del metabolismo primario de diferentes compuestos. Entonces vamos a tener aquí principalmente reacciones de tipo primaria que van a ser características de estos compuestos aromáticos. Lo que se va a observar principalmente va a ser un mecanismo de oxidación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El metabolismo de estos van a generar un mecanismo de oxidación que vamos a generar cambios importantes, principalmente la formación de este anillo de tres miembros. Entonces, estos anillos de tres miembros se denominan como epóxidos. Entonces vean, por ejemplo, la tensión angular que tienen estos anillos de tres miembros es demasiado alta, ¿no? Y además, estos compuestos van a funcionar como electrófilos. Entonces, si les gusta orgánica, sabrán que, por ejemplo, para que pueda haber una reacción, necesitamos que un nucleófilo pueda, que le hace falta electrones, pueda poder atacar a estos elementos que son electrófilos. ¿No? Entonces, normalmente el tipo de reacción necesitamos un nucleófilo que puede interactuar con un electrófilo para hacer una reacción de adición. Ahora bien, ya tenemos el electrófilo que lo vamos a encontrar principalmente en los compuestos que tenemos en la nicotina, en el tabaco y también en el algodón del hollín, del escape. Pero ¿cuál va a ser mi nucleófilo? ¿Dónde lo voy a encontrar? Pues dentro del organismo tenemos una gran variedad de nucleófilos que van a ser reactivos para este tipo de elementos. Tenemos dentro del organismo hidroxilos, tenemos grupos aminos, tenemos grupos tioles. ¿Y estos dónde van a estar presentes? Pues en una gran variedad de compuestos, como carbohidratos, como proteínas, como las bases púricas y las bases pirimídicas. Entonces, todos estos elementos van a reaccionar hacia este tipo de compuestos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un proceso de adición. Voy a sumar dos estructuras y voy a poder formar esta presencia de aductos. Y voy a permitir hacer la adición de este tipo de compuestos. Pues, por ejemplo,
Aquí, por ejemplo, vean, tenemos este compuesto poliaromático y vean que aquí tenemos nuestro epóxido y aquí tenemos uno de las bases púricas que tenemos en el material genético, ¿no? Una de las purinas que van a conformar estas cadenas del material genético. Entonces vamos a tener un ataque nucleofílico por este nitrógeno. Vamos a atacar este enlace que está altamente tenso y este oxígeno va a recuperar su par de electrones y se va a abrir este enlace, ¿no? Porque este es mucho más inestable que, por ejemplo, la formación de este aducto. Entonces, vean, ya le pegamos a este material genético toda esta molécula que está aquí presente. Entonces, imagínense cuando se haga el proceso de reparación, de traducción celular, es decir, cuando se quiera hacer la expresión de una nueva proteína, la codificación de un gen o el proceso de mitosis, esto va a estar interfiriendo dentro del material genético y entonces esto va a generar problemas a nivel fisiológico. Si solamente es uno, pues puede ser que esa célula que estuvo expuesta a este compuesto se llegue a morir. Pero imagínense que este tipo de interacciones se van a ocurrir de manera constante y en todo el organismo. A través de, por ejemplo, si estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, estamos respirando este tipo de compuestos que son volátiles y van a estar presentes directamente en nuestras vías respiratorias. Entonces, nuestro organismo está todos los días combatiendo la eliminación de este tipo de compuestos. Ahora, imagínense que, por ejemplo, yo como fumador estoy consumiendo estos cigarros de manera constante, pues estoy exponiendo a mi organismo a la presencia de este tipo de elementos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si estos elementos son muy agresivos, podemos desarrollar enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que uno de los principales problemas que tiene el tabaco, pues es el cáncer de vías respiratorias o el cáncer de lengua, ¿no? Que es donde van a estar expuestos la mayoría de este tipo de compuestos durante el proceso de inhalación. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de elementos para evitar que exista algún proceso de mutación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esperemos que sí lo podamos hacer la siguiente sesión. Y vamos a hacer una extracción de todos los compuestos que estuvieran presentes en las colillas o en la parte del algodón de hollín. Hacer la extracción, la separación y preparar un pequeño extracto, así como ustedes lo prepararon para para su ensayo de los antioxidantes. Y vamos a hacer un extracto de las colillas de cigarro y del algodón impregnado de hollín, esperando encontrar una mezcla de todos estos compuestos que están presentes en las diferentes muestras, ya sea derivados, por ejemplo, de benzidina, derivados de naftalina, derivados de anilina, derivados de benceno, antraceno. Todo ese tipo de compuestos iban a estar presentes en nuestras muestras y las íbamos a exponer en diferentes concentraciones a nuestra bacteria. Entonces, íbamos a identificar cuál era el potencial mutagénico de estos compuestos. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Entonces, teníamos nuestro extracto, aquí nuestra muestra con todos nuestros componentes. Lo íbamos a adicionar a nuestros cultivos, ¿no? Aquí con nuestra cepa de Salmonella TA95. Y vamos a esperar 7 días y vamos a hacer el conteo de diferentes colonias que estuvieran presentes. Ahora, ¿por qué se esperaría que crecieran estas bacterias si yo ya había dicho que mi medio de cultivo era un medio con histidina negativo y además yo tenía tanto mi antibiótico y mi cepa decía que no podía crecer bajo estas condiciones porque yo esperaría ver colonias, ¿no? Pues aquí tiene que ver con el potencial mutagénico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo estoy adicionando una gran cantidad de moléculas que van a estar reaccionando con el DNA. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que si estas modificaciones en el DNA van a estar presentes, entonces va a haber un proceso de reparación.
Si este proceso de reparación se empieza a activar, entonces también se va a reparar la eliminación de estos compuestos. Entonces vamos a eliminar la presencia de estos aductos y también vamos a retirar la mutación de TA. Y entonces esto va a permitir un crecimiento de la bacteria. Esto igual llega a ser un poquito complicado de entender la primera vez, pero volvamos a la analogía de la persona que está revisando un documento. Imagínense que, por ejemplo, les dan a revisar, otra vez el ejemplo, les damos a revisar su reporte, ¿no? Y esa persona solamente se iba a encargar de revisar que el formato estuviera correcto, pero empieza a detectar también los errores ortográficos. Entonces, además de hacer la corrección de, por ejemplo, el formato, también va a empezar a revisar, ya que está haciendo el proceso de reparación, va a eliminar también los errores ortográficos que detecte. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas de reparación. Como yo estoy estresando a mi célula generando estos aductos, voy a activar estos mecanismos de reparación. Si bien voy a eliminar la mayor cantidad de estos compuestos o de estos aductos para que la célula pueda proliferar, en este caso la bacteria, pues eventualmente en ese proceso de reparación también le voy a curar la mutación que tiene de la posición T por el de la adición de una T por una adenina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este proceso que solo codifica para la histidina negativa, pues ya se va a revertir. Entonces ahora sí va a ser histidina positiva y entonces ya puede tener su crecimiento. ¿Sí queda claro más o menos como el fundamento de esta práctica, de esta explicación? Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se sabe que se va a cambiar la timina por adenina? Es lo que no me queda claro. Ah, pues porque la cadena de lectura, o sea, originalmente el gen que se encarga del procesamiento de histidina, tiene ya en su secuencia, digamos, la original. Entonces imaginemos que, no me sé exactamente toda la secuencia, pero voy a decir que el gen que permite el metabolismo de histidina tiene creo que sí la tengo. Mm, mm, Acá está. Entonces, por ejemplo, esta es la mutación puntual que tiene. Entonces, tenemos esta adición de estas dos bases y esta es la sección mutada. Esto es lo que tenemos de la mutación. Y entonces, cuando se hace el mecanismo de reparación, se regresa a su fase original, que es esta. Entonces, esta codificación que hace la conversión de una leucina por una prolina es lo que permite hacer el crecimiento de las bacterias en ausencia de histidina. Es decir, que va a poder producir la propia bacteria sus mecanismos de histidina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando se hace la reparación, vamos a poder regresar a las condiciones originales y entonces ya va a poder crecer la bacteria. Entonces, digamos que hace esta reparación como tal. Porque esta versión de la proteína ya sabe exactamente cuál es la original, porque ya está impregnada dentro de su genoma y le va a permitir hacer la reparación. ¿Sí queda más o menos claro? Sí, profesor, muchas gracias. Va que va. Ah, Profesor, ¿sí? entonces, por así decirlo, la, la cepa que está mutada, por así decirlo, en sí, digamos, la práctica es como, digamos, eliminar esa mutación, por así decirlo. Ujú, Es básicamente eso. sí. Ah, Es ok. estimular los Gracias. mecanismos de reparación para que se elimine esa mutación y podamos contabilizar cuántas bacterias tenemos en nuestro cultivo. ¿Cómo se hace la interpretación de los resultados? Entonces, una vez que ya hicimos el crecimiento de
Una vez que ya tuviéramos nuestros resultados, los resultados esperados serían los siguientes. Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestro control. Aquí tendríamos nuestro extracto, vamos a poner nuestro extracto de colillas de 1 miligramo por kilogramo. Luego aquí tendríamos una concentración de 3 miligramos por kilogramo. No, está en concentración, entonces son mililitros. Entonces, los resultados esperados serían, como mi célula control no tuvo ningún tipo de mutágeno y nuestro medio no tiene histidina, entonces no va a haber crecimiento. En teoría, no debería de haber crecimiento. A lo mejor encontramos una o dos colonias en la superficie de las cajitas. Conforme se aumentara la concentración de estos extractos, deberíamos de ver mayor cantidad de bacterias presentes en nuestro cultivo. Entonces, técnicamente, mientras más mutágeno sea nuestra molécula, mayor población de estas bacterias van a poder hacer esta reversión de la mutación original de la TA98 y entonces van a poder tener un mayor crecimiento. Entonces, aquí es a mayor concentración de mutagénesis, va a haber una mayor cantidad de crecimiento. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profesor. Va Sí, que va. Entonces ya nada más para finalizar y ya no aburrirlos demasiado, un par de condiciones adicionales. Dentro de nuestro sistema tenemos, íbamos a tener unos grupos que se les iba a hacer la adición de la fracción S9. La fracción S9 es básicamente un homogenado de hígado que principalmente tiene una fracción que se encuentra, es una fracción citosólica que tiene una gran cantidad de citocromos. Entonces, básicamente esta fracción S9 se hace un homogenado, que es básicamente un licuado de hígado. Se hace la separación de una fracción que tenga, que ya se sabe que es rica específicamente en estos citocromos, específicamente citocromos P450. Entonces, yo les mencioné que, por ejemplo, este metabolismo, la formación de aductos, se iba a generar a través del citocromo P450. Entonces, por ejemplo, la formación de aductos se va a dar principalmente con este espécimen, ¿no? Entonces, las bacterias como tal no tienen citocromos. Entonces, necesitamos ver, por ejemplo, qué va a pasar en el organismo de las personas. Para poder hacer esta visualización, necesitamos hacer la adición de estos citocromos. Entonces, como no podemos hacer una exposición en organismos vivos, se hace la obtención de esta fracción. Entonces, esta fracción tiene citocromos. Entonces, lo vamos a adicionar a nuestro tubito que tiene nuestra muestra. Y va a haber un proceso de incubación. Y esto lo que iba a permitir es un mecanismo que se denomina como bioactivación. Estos citocromos iban a recibir estas moléculas poliaromáticas y las iban a convertir en las moléculas con la formación de estos epóxidos. Entonces se esperaría que los resultados, las cepas que tuvieran la fracción S9 fueran mucho más mutagénicas que las fracciones que no tuvieran esta S9, porque permitirían esta bioactivación mucho mayor.
Entonces, para eso necesitamos específicamente a la fracción S9. ¿Ok? Y finalmente, hay un concepto que se observa, que es por qué hay crecimiento de bacterias. Si yo en teoría, si yo tuve todas las condiciones adecuadas y yo tuve el cuidado de que no hubiera contaminación y de que no se fuera ningún tipo de compuesto, ¿por qué hay bacterias que pueden crecer en las cajitas control? Este fenómeno se le denomina como bacterias revertantes espontáneas. ¿Qué significa esto? El término revertante es que tiene la capacidad de revertir la mutación. Es decir, en esas condiciones de estrés donde no hay alimento, las bacterias o este tipo de colonias de bacterias revertantes espontáneas tuvieron la capacidad de eliminar el proceso de la mutación. Entonces tuvieron la capacidad de sobrevivir a pesar de que no tuvieran ningún tipo de compuesto mutagénico. Entonces digamos que son bacterias que pueden eliminar esta mutación de manera espontánea, por eso se le llama así, revertantes espontáneos, y que pudieron crecer inclusive en estas condiciones de adversidad. ¿Ok? Entonces por eso es importante hacer también el conteo de las revertantes espontáneas. Porque inclusive, no lo tengo aquí, pero en su manual, mm, mm, ¿dónde está? Ok, dice, conteo de revertantes. Se tiene que ver, por ejemplo, cuántas cajitas control tuvieron esta capacidad de revertir la mutación. Y con base en eso, tenemos dos criterios. Entonces, si nuestras revertantes espontáneas, cuando las contamos en nuestra cajita, supongamos que esta es nuestra cajita control, si yo detecto que tengo entre una hasta 10 colonias, para poder determinar si mi extracto o mi compuesto es mutagénico, yo tengo que hacer este cociente. Tengo que contabilizar, por ejemplo, supongamos que esta es mi cajita con tratamiento, ¿no? Entonces aquí yo conté, por ejemplo, supongamos que en esta cajita yo tengo 15 colonias y en mi control yo tengo dos colonias como revertantes espontáneos. Entonces yo tengo que hacer mi cociente, tengo que contar cuál es la proporción de la reversión inducida, es decir, mi tratamiento contra las revertantes espontáneas. Entonces si aquí yo tengo dos colonias, entonces tengo que hacer este cociente. 15 entre 2 me dice que es 7,5, ¿no? Entonces me dice, para poder considerar que este resultado es positivo, es decir, que sí tenemos este daño toxicológico, la proporción o el cociente tiene que ser mayor o igual a 3. Entonces, quiere decir que en estas condiciones donde tengo dos colonias en mi condición control y 15 colonias en mis cajitas con el tratamiento, aquí sí se considera que tenemos un efecto tóxico. Ahora vamos a poner otro caso. Supongamos que igual yo tengo, por ejemplo, igual, dos colonias en mi control. Dos colonias.
Y en mi cajita tengo solamente 3 colonias, ¿no? Entonces hago 3 entre 2. Esto me da 1.5. Entonces, aquí mi valor es menor a 3. Entonces, quiere decir que este tratamiento a esta concentración no se considera como mutagénico. ¿Ok? Ese es el primer criterio. Ahora, ¿qué pasa si mi bacteria tiene más de 10 colonias cuando utilizo la reversión espontánea? Es decir, supongamos ahora, vamos a poner otro caso. Supongamos que aquí en mi control yo tengo, vamos a ponerle 12 colonias. Y hago mi tratamiento, vamos a poner aquí tratamiento 1. Y aquí tengo, vamos a decir, 30 colonias, ¿no? Entonces hago mi cociente. Entonces tenemos 30 entre 12 y nos da de 2.5. Entonces, bajo esta condición, primeramente, como mi control tiene más de 10 colonias revertantes, entonces ahora voy a utilizar esta condición para determinar si es tóxico o no. Entonces dice, la proporción de revertante inducida entre revertante espontánea debe de ser mayor o igual a 2. En este caso, sí entra para acá. Entonces vean que en estas condiciones sí podemos considerar que esta también se considera como daño toxicológico. Pero ahora supongamos que yo tengo, aquí todavía hay espacio. Entonces supongamos que en el tratamiento 2 yo tengo 15 colonias, ¿no? Pero como tengo revertantes espontáneas 12, serían 15 entre 12, me da de 1.25. Y esto significa que es menor a 2, entonces quiere decir que este no se considera mutagénico. ¿Por qué es importante esto? Porque vean, aquí yo tengo 15 colonias y me está diciendo que mi tratamiento no se considera mutagénico. Pero por ejemplo, vean que aquí, si yo tengo 15 colonias, sí se considera mutagénico. Entonces, ¿de qué va a depender si se considera o no mutagénico? Del número de colonias que se encuentran en el control, de la cantidad de revertantes espontáneas. ¿Sí queda claro más o menos esa parte? Sí, profe. Entonces, siempre primero revisen cuántas colonias tienen en el control y después, con base en eso, pueden utilizar el criterio de si tomarlo como superior a 3 o superior a 2 para determinar si existe o no un efecto mutagénico. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Pues yo creo que le vamos a dejar hasta acá. Este, nuevamente, si todo llegara a salir bien, podríamos terminar esta práctica, solamente que la haríamos en una sesión. O sea, por ejemplo, si las actividades se llegan a retomar la siguiente semana, que es una de las teorías, este, significaría que haríamos la práctica de Ames en una sesión y luego se empalmaría con el inicio de sesión de la práctica de micronúcleos. Entonces tendríamos esas dos sesiones en el mismo día. ¿Ok? Pero nuevamente, se supone que nos habían comentado que bueno, que en esta semana, pero que yo creo que va a ser hoy, iban a lanzar un comunicado para ver qué procedía con las actividades dentro de la facultad. Entonces, esténse atentos para ver exactamente qué tenemos cómo va a proceder la parte del semestre. Me pregunta Andrea que si tienen que llevar sus muestras. Sí, sí, por favor. Si pueden conseguir frescas, adelante. Si ya tienen de las que se iban a utilizar para la semana pasada, podemos trabajar con ellas, no hay tanto problema. Digo, a lo mejor se mitiga un poquito, la eficacia, pero no hay tanto problema.
¿verdad? Sí. Sí, profesor. Muy bien.